Hola, ¿qué tal? Yo soy Lara de Micheli y hoy voy a hablar un poquito acerca de la enfermedad por reflujo gastroesofágico y también un poquito acerca del esófago de Barrett. Bueno, la enfermedad por reflujo gastroesofágico es una afección en la cual los contenidos estomacales se devuelven desde el estómago hacia el tubo de deglución, que es el esófago. Sabemos que los alimentos van desde la boca hasta el estómago a través de este tubo, que es el esófago. La enfermedad por reflujo gastroesofágico puede irritar al esófago y causa acidez gástrica y también puede causar otros síntomas que vamos a ver mejor más adelante. Un poquito de recuerdo de anatomía. Sabemos que el esófago tiene la función de transportar el bolo alimenticio desde la laringe hasta el estómago. Aquí he puesto algo muy importante que debemos saber, que tenemos que tomar en cuenta para entender acerca de esta enfermedad por reflujo gastroesofágico. ¿Qué es eso? Es un anillo de fibras musculares que se encuentra entre el esófago y el estómago. Está situado en la porción inferior del esófago. Este anillo sirve como una válvula y la enfermedad por reflujo gastroesofágico va a depender de cómo está funcionando este anillo, esta válvula que nosotros denominamos esfínter esofágico inferior. La epidemiología. Bueno, se considera una enfermedad benigna y también se describe como una enfermedad crónica con síntomas episódicos de variable intensidad y periodos intermitentes de remisión. En relación a la epidemiología, hay pocos estudios que valoren la incidencia y los estudios que hay utilizan criterios de diagnóstico poco claros. Sin embargo, 5,4 por mil personas al año puede tener el reflujo gastroesofágico y la incidencia aumenta después de los 40 años de edad. La fisiopatología. Vamos a tener mecanismos básicos para esta enfermedad, de entre ellos alteraciones del esfínter esofágico inferior. Vamos a tener, podemos tener relajación transitoria del esfínter esofágico inferior, que es el mecanismo más común. También vamos a tener relajación permanente del esfínter esofágico inferior y aumento transitorio de la presión intraabdominal que supera la presión del esfínter esofágico inferior, como vemos aquí en esta imagen. Esta imagen sugiere este, cambio de presiones que hace con que la válvula del esfínter esofágico inferior no funcione bien y perdiendo su funcionalidad, el contenido gástrico va a regresar hacia el esófago, va a volver al tubo de deglución. También vamos a tener factores de riesgo, donde tenemos la hernia hiatal, la obesidad, hipersecreción gástrica y también tenemos otros factores de riesgo, pero los vamos a ver mejor más adelante. Precipitantes. Los factores de riesgo para la enfermedad por reflujo gastroesofágico son precipitantes que aumentan la secreción gástrica o irritan su mucosa, como por ejemplo los alimentos grasos, la cafeína, el alcohol, el tabaco, los antiinflamatorios no esteroideos y también el embarazo. Causas. Bueno, he mencionado que todo va a depender de cómo
está funcionando esta válvula, de cómo está funcionando el esfínter esofágico inferior, que es un anillo de fibras musculares que impide que el alimento deglutido vuelva a subir. Cuando nosotros comemos, el alimento pasa desde la garganta hasta el estómago a través del esófago, y entonces vamos a tener esta válvula que va a impedir el regreso del alimento. Cuando este anillo muscular no cierra bien, los contenidos del estómago pueden devolverse hacia el esófago, como vemos aquí en esta imagen. Eso es lo que denominamos reflujo gastroesofágico. Y este reflujo puede causar síntomas. Los ácidos gástricos fuertes también pueden dañar el revestimiento del esófago. Vamos a tener algunos factores de riesgo, como por ejemplo el consumo de alcohol, la hernia de hiato, que es una afección en la cual parte del estómago pasa por encima del diafragma. Vamos a tener también, de entre los factores de riesgo, obesidad, embarazo, tabaquismo y también el consumo de antiinflamatorios no esteroideos. Síntomas. Los síntomas más comunes van a ser pirosis, la sensación de quemazón, sentir que el alimento se atora por detrás del esternón, acidez gástrica o dolor urente en el pecho, náuseas después de comer. Esos van a ser los síntomas más comunes que pueden presentar las personas con esta enfermedad. Pero también vamos a tener síntomas que son menos frecuentes, como por ejemplo la regurgitación, que es devolver el alimento, tos o sibilancias, dificultad para deglutir, hipo, ronquera o cambios en la voz, dolor de garganta. Además de eso, vamos a tener síntomas atípicos extraesofágicos, como por ejemplo los pacientes pueden tener algunas manifestaciones otorrinolaringológicas, pueden tener manifestaciones respiratorias y también puede tener algunas manifestaciones orales. Pruebas y exámenes. Bueno, si los síntomas son leves, tal vez no se necesite ningún examen, pero si los síntomas son graves o los síntomas reaparecen después de haber recibido un tratamiento, el médico puede llevar a cabo un examen llamado esófago gastroduodenoscopía. ¿De qué se trata este examen? Se trata de una prueba para examinar el revestimiento del esófago, el estómago y también la primera parte del intestino delgado. También se puede necesitar otros exámenes, como un examen que mide con qué frecuencia el ácido gástrico entra en el conducto, en el tubo de deglución, que es el esófago, y también la manometría esofágica, que es un examen para medir la presión dentro de la parte inferior del esófago. Tratamiento. Bueno, el tratamiento, en el tratamiento sugerimos muchos cambios en el estilo de vida del paciente para ayudar a tratar los síntomas. También es aconsejado que si el paciente tiene sobrepeso, que debe bajar su peso y mantener un peso saludable, porque eso puede ayudar en el tratamiento. Elevar la cabecera de la cama si los síntomas empeoran en la noche, eso también es importante. Comer 2 a 3 horas antes de acostarse, antes de dormir. El tratamiento farmacológico se realiza
con inhibidor de bomba de protones. Como fármaco se puede utilizar el omeprazol en 20 miligramos en horarios alejados de los alimentos. Y también la cirugía antirreflujo puede ser una opción para personas cuyos síntomas no desaparecen con cambios en el estilo de vida y medicamentos. La acidez gástrica y otros síntomas deben mejorar después de la cirugía. Sin embargo, aún puede ser necesario que el paciente tome medicación para la acidez. Prevención. Evitar los factores que causan acidez gástrica puede ayudar a prevenir los síntomas. La obesidad también está ligada a la enfermedad por reflujo gastroesofágico y mantener un peso corporal saludable puede ayudar a prevenir la enfermedad. Complicaciones. Bueno, la complicación más importante de la enfermedad por reflujo gastroesofágico viene a ser el esófago de Barrett. ¿Qué es el esófago de Barrett? Es una metaplasia. Es una condición adquirida del esófago en la cual el recubrimiento normal de la porción terminal del esófago, esta porción aquí, que es de epitelio escamoso estratificado, es reemplazada, como podemos ver aquí, podemos notar la diferencia, es reemplazado por uno metaplásico, en el caso un epitelio cilíndrico. Aquí en esta imagen podemos ver este cambio. Aquí a la izquierda tenemos epitelio escamoso estratificado y a la derecha epitelio cilíndrico. Aquí es muy notoria esa transición, este cambio de epitelio. A eso denominamos el esófago de Barrett. Bueno, el esófago de Barrett se relaciona con un aumento en el riesgo de contraer cáncer esofágico. Aunque el riesgo sea pequeño, es importante realizarse controles periódicos en busca de células precancerosas. Y si se descubre la presencia de células precancerosas, estas pueden tratarse para prevenir el cáncer de esófago. En el caso del diagnóstico, podemos hacer el diagnóstico del esófago de Barrett a través de una endoscopía. Generalmente vamos a hacer la endoscopía en los pacientes que ya sufren con el reflujo gastroesofágico. También podemos hacer un análisis histológico. Hay configuraciones del esófago de Barrett. Y yo puse aquí dos ejemplos. El esófago de Barrett de configuración circunferencial. Como podemos ver aquí, tomen en cuenta el punto rojo. Y aquí en lengüetas se puede notar la diferencia de uno y de otro, ¿no? También vamos a tener segmentos, dos segmentos de esófago de Barrett, un segmento corto y un segmento largo. ¿Cómo podemos distinguir? A través de este parámetro aquí, de este rango, 3 centímetros. Si la metaplasia es menor a 3 centímetros, vamos a considerar Barrett de segmento corto. Pero si la metaplasia es de 3 centímetros o más, vamos a considerar Barrett de segmento largo, como podemos ver aquí en esta imagen. Las causas. Bueno, se desconoce la causa exacta del esófago de Barrett. ¿Por qué? Porque muchas personas con el esófago de Barrett tienen enfermedad por reflujo gastroesofágico de larga data. Sin embargo, algunas personas a las que se les diagnosticó esófago de Barrett nunca sufrieron ardor de estómago ni un reflujo ácido. Entonces no queda claro cuál es la causa del esófago de Barrett en esas personas. En la enfermedad por reflujo gastroesofágico
el contenido estomacal va al esófago y daña a los tejidos. Como podemos ver aquí en esta imagen, esta parte rojita sugiere este daño. A medida en que el esófago intenta sanarse, las células pueden cambiar al tipo de células que se presentan en el esófago de Barrett. Factores de riesgo. Bueno, hay algunos factores que aumentan el riesgo de tener esófago de Barrett. De entre ellos van a estar el ardor del estómago y reflujo, la edad, que el esófago de Barrett puede aparecer en cualquier edad, pero es más frecuente en adultos mayores. El sexo masculino, los hombres tienen mucho más probabilidad de tener el esófago de Barrett. La raza blanca es una raza que tiene más probabilidad de tener el esófago de Barrett en relación a las demás razas, el sobrepeso también y el tabaco. Los síntomas. Bueno, los cambios en el tejido característico del esófago de Barrett no causan síntomas. Los signos y síntomas que van a tener nuestros pacientes con esófago de Barrett en general se deben a la enfermedad por reflujo gastroesofágico que posiblemente ya tiene este paciente. Entonces por eso están aquí las mismas imágenes y el paciente puede reclamar de pirosis, la sensación de quemazón, ardor frecuente del estómago, dificultad para tragar la comida, dolor en el pecho, eso con poca frecuencia, pero sí puede ser que el paciente reclame de eso, sentir que el alimento se atora por detrás del esternón, náuseas después de comer, pero en realidad las personas con esófago de Barrett no presentan signos ni síntomas. El tratamiento, aquí tenemos una diapositiva. El tratamiento con medicamentos no es específico para el esófago de Barrett, sino para la enfermedad por reflujo gastroesofágico que probablemente va a tener nuestro paciente, y este tratamiento va a tener como objetivo el alivio de los síntomas, la prevención del reflujo también, y de esta manera evitar que la enfermedad empeore. Entonces, el tratamiento con medicamentos que reducen la cantidad de ácido en el estómago, pacientes con reflujo se lleva a cabo la cirugía antirreflujo, ya hemos hablado también de esta cirugía, de esta intervención en el tratamiento de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Se puede utilizar como medicamento el omeprazol en 20 miligramos en horarios alejados de los alimentos. Esta es la recomendación para la utilización de esta medicación. Además de este tipo de tratamiento, el tratamiento farmacológico, debemos tratar esta enfermedad, el esófago de Barrett, con medidas de cambios de estilo de vida. Eso también ayuda en el tratamiento. Prevención. La prevención se relaciona directamente con la prevención de la enfermedad al reflujo gastroesofágico. ¿Por qué? Porque no tenemos una causa exacta para el esófago de Barrett. Entonces, si no tenemos una causa, no vamos a tener una prevención exacta también. Pero 10% de los pacientes que tienen reflujo gastroesofágico tienen también el esófago de Barrett. Entonces la prevención para el esófago de Barrett está relacionada directamente con la prevención también al reflujo gastroesofágico. Y todo eso tiene que ver con cambios en el estilo de vida, con acostarse solamente 2 o 3 horas después de haber comido, elevar la cabecera de la cama
si es que hay alguna molestia, evitar la utilización de los AINES, evitar el tabaco, evitar alcohol, todo eso se lleva, se considera prevención también para el esófago de Barrett, igual que en la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Bueno, eso es todo. Espero que hayan entendido y muchas gracias.